Acá nos hablan de las luxaciones congénitas de cadera, y nos hablan de porcentajes. ¿Qué porcentaje de las llamadas luxaciones congénitas de cadera se presentan como verdaderas luxaciones estructuradas al nacer? Bueno, acá tenemos que hablar varias cosas de la luxación congénita de la cadera. Primero, congénita, entonces aparece con el nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta luxación? Realmente la cadera, pues, este, la parte de la cadera formada por toda la estructura articular, la cabeza del fémur con la parte cervical y por el otro lado el acetábulo, ¿no? Parte de la pelvis. Entonces, toda esta articulación de la cadera se ve pues desplazada, se ve incongruente en el momento que el recién nacido pues sale del canal del parto. Podemos ver. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso pues hay una inestabilidad total de toda la zona articular, tanto de la cápsula, los ligamentos y básicamente los cambios estructurados, como nos dice ahí, se van a ver conforme va avanzando el tiempo. O sea, una vez que nace, bueno, redundando el recién nacido, tiene la posibilidad de poder formar un nuevo acetábulo si es que tiene un tratamiento adecuado. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuradas, básicamente pues es muy bajo el porcentaje, es un 2% que van a ser estructuradas. Entonces el 98% van a ser no estructuradas al nacer. Por lo tanto, digamos, tienen un buen pronóstico con el tratamiento, ¿no? Acá nosotros vamos a tener una serie de líneas. Esta es una luxación congénita de cadera, ¿ya? Como se ve en un recién nacido, una radiografía, con las características pues acá de la zona metafisiaria, que es un tejido pues condral, un tejido que no está osificado, por lo tanto en la radiografía se va a ver como zonas, en este caso radiolúcidas. Tenemos acá unas líneas que nosotros nos vamos a guiar, en este caso la línea de Hilgen-Reiner, que es una línea que básicamente nos va a decir en la zona donde se va a encontrar en este caso la cabeza femoral con respecto al acetábulo. Tenemos también nuestra línea de Shenton, que va a seguir básicamente la zona medial del trocánter menor con la línea de, en este caso, el agujero obturatriz en la zona superior, cerca a la lágrima, en este caso de la pelvis. Y tenemos el ángulo de Coleman que nos va a dar básicamente hacia dónde se va a dirigir el hueso ilíaco en su articulación también con la zona de la cadera. Entonces, todas estas líneas, y la línea Perkins, que es una línea que va a ir la espina ilíaca antero-inferior y que va a atravesar de manera longitudinal siguiendo el plano coronal. Entonces, todas estas líneas de acá nos van a decir con la radiografía a dónde está la cadera. En este caso, acá tenemos una cadera normal donde se encuentra en el cuadránter inferior y medial. Cuando sale de este cuadrante, nosotros vamos a estar hablando que el paciente, pues, muy probablemente tiene una luxación congénita de cadera. Entonces, esto de acá nos da la opción para poder pensar en el diagnóstico y ahí empezar el tratamiento. Por ejemplo, acá podemos tener nuestra línea de Hilgen-Reiner, nuestra línea de Perkins y nuestro arco de Shenton. Vemos acá que está conservado, en cambio acá no. Nuestro ángulo de Shenton está totalmente alterado comparado con el lado sano, ¿no? Como lo vemos en la figura, como lo vimos en la figura previa, y la cadera totalmente desplazada, ¿no? Fuera del ángulo ínfero-medial. Está en este caso, igual como en el gráfico, en el arco, en el cuadrante supero externo. Entonces, nosotros vemos esta radiografía y el paciente pues tiene una luxación congénita de la cadera. La mayoría son no estructuradas. ¿Está bien? Ahora,
la luxación congénita de la cadera suele producir. A ver, nosotros cuando hablamos de luxación, si en este caso la cadera se está yendo hacia atrás o hacia adelante, o está saliendo, digamos, de toda la zona acetabular, ¿qué es lo más frecuente acá? ¿Que se vaya en varo o en valgo? Como dice acá, coxavara, coxavara, coxavalga. Habíamos visto en sesiones anteriores las luxaciones, ¿no? Las luxaciones. En este caso, puede irse hacia adelante, que es muy frecuente, pero también puede irse hacia atrás, ¿no? Entonces, podemos tener coxas valgas y en algunas oportunidades coxas varas. Y en este caso también podemos tener coxas retroversas y anteversas. Pero lo más frecuente aquí es que se vaya en valgo y de manera anteversa. Entonces, cuando hablamos de luxación congénita, es colza valga y anteversa. Diferente a la luxación traumática de cadera. Recuerden, la luxación traumática de cadera se daba en pacientes que han sufrido un antecedente traumático de alta energía. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Como copiloto usualmente, que el paciente choca sus rodillas sobre el tablero del auto y la cadera se va hacia atrás y hacia arriba. En cambio aquí, ¿no? La coxa es valga y anteversa. En este caso hablando de la articulación coxal, ¿no? Es valga y anteversa. O sea, se va hacia la coxa es la parte del hueso pélvico. Acá tenemos nuestra coxa, y esta de acá sería la cabeza femoral. Entonces, la coxa se va en valgo, ¿no? Y hacia la zona anteversa, hacia adelante. Y esto nos da pues las características de la luxación congénita de la cadera. Coxa, valga y anteversa. Ahora, como en todas las patologías, no solamente pues está relacionado, digamos, el problema articular, siempre está relacionado con otras situaciones, en este caso, factores sistémicos. Hay una serie de situaciones que mencionan en las luxaciones congénitas de la cadera, está relacionado con factores hormonales, con factores relacionados con el patrón enfermedades de la madre, relacionados también, dicen, hereditarios, con el ambiente, ¿no? Pero dentro de todos esos factores, digamos, la parte hormonal que juega un papel importante, está distribuido de manera, digamos, aleatoria, y hay hormonas que tienen más implicancia que otras. Entonces, nosotros sabemos en general que las mujeres tienen mayor capacidad para laxitud articular que los varones. Entonces, es fácil reconocer que si, digamos, los estrógenos están aumentados en un paciente con una luxación congénita de cadera, entonces fácil es, digamos, echarle la causa a esta hormona que está aumentada en este tipo de pacientes. Entonces, cuando parece relacionarse, por eso dice acá, ¿qué hormona parece relacionarse con aumento de la laxitud articular? En este caso están los estrógenos. También están relacionadas otras hormonas que están, digamos, aumentadas en el periodo del parto, ¿no? Como son la inhibina A, que en realidad lo relacionan indirectamente, pero no como factores causales. Los factores causales, en general, son una lista muy larga, pero dentro de ellos los más importantes son los factores genéticos, ¿no? Digamos, los factores hereditarios, y también los factores del ambiente, ¿no? Así como también pueden ser relacionados con algunos fármacos. Entonces, en este caso, la laxitud sería, digamos, achacado a los estrógenos, ¿no? Es una entidad no muy frecuente, obviamente, ¿no?
Las incidencias en realidad varían de acuerdo a la zona donde nosotros nos vamos a encontrar. Se dice que es más frecuente en zonas donde hay la raza blanca, ¿no? Y aumenta en este caso con zonas donde aparentemente hay más consanguinidad, ¿no? Como son las zonas pues del, del norte de Europa, ¿no? Como Inglaterra, ¿no? Como esas zonas de ahí. Así como achacan también a esas zonas las enfermedades, las enfermedades también de partes blandas, ¿no? Como la enfermedad de Dupuytren también. Entonces por ahí hay más que, digamos, en la zona occidental. La incidencia más o menos que se menciona aquí varía en realidad bastante, pero más o menos está en uno en 3.000 pacientes, en uno en 4.000 pacientes, es lo que se menciona. Y entonces, ¿por qué hacemos ortolán y barlo a todos los pacientes, no? Entonces, nosotros decimos que todos los niños, en este caso todos los recién nacidos, tienen una cierta inestabilidad articular, no solamente de la cadera, también de la rodilla, también del tobillo, también del pie. Es por eso que nosotros cuando tenemos un recién nacido en nuestras manos, lo sentimos totalmente laxo. Las articulaciones en realidad de un niño son bastante laxas. Entonces, si nosotros vamos a explorar a un niño con las clásicas maniobras de Ortolani y Barlow, que son las maniobras clásicas para exploración, en este caso para luxación congénita de cadera y otras alteraciones también de la zona articular de la cadera, estamos viendo en realidad que algunos niños van a tener, digamos, un pequeño clic, ¿no? Un pequeño clic en el momento que hacemos las maniobras. Esto no nos va a dar, pues, digamos, el diagnóstico que ese paciente tiene una luxación congénita de cadera, sino que nos va a dar indicios para poder evaluar al paciente posteriormente y después, digamos, en la semana, 2 semanas, cuando ya los músculos ya comienzan a endurecer un poquito, y la articulación también, poder hacer la reevaluación y actuar prontamente, ¿no? Mientras más pronto se hace el diagnóstico, más rápido se hace el tratamiento, mucha mejor la evolución. Entonces, los signos exploratorios, básicamente, ¿no? Típicamente son los dos, que en realidad debemos conocer, el Ortolani y el Barlow, y el que indica un mayor grado de inestabilidad, en este caso, es el signo de Ortolani. ¿Por qué? El signo de Ortolani es el signo que me va a decir si la cadera se luxa o no se luxa. Entonces, yo puedo decir que si yo puedo luxar la cadera fácilmente, entonces el Ortolani me va a dar el mayor grado de inestabilidad. En cambio, el Barlow es la maniobra de reducción de la cadera. Por lo tanto, no me va a dar la inestabilidad, sino me va a dar al contrario la reducción. Entonces, para nosotros, el Ortolani y Barlow, ahorita lo vamos a ver en un dibujo, cómo se realizan en este caso las maniobras de Ortolani y Barlow. Acá tenemos la maniobra de Barlow, que consiste en extensión y aducción, ¿no? O sea, vamos a extender en este caso toda la zona de la cadera, ¿no? Pues la extensión de la cadera hacia arriba y vamos a tener aducción. En cambio, el Ortolani me va a tener que dar la flexión y abducción. O sea, voy a flexionar la cadera y voy a abducir. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Si yo quiero luxar la cadera, voy a usar el Ortolani. Por lo tanto, voy a tomar con mi dedo índice y mi dedo medio la zona de la cadera. Con el dedo pulgar voy a tomar la zona medial, en este caso de la piernita o en este caso el muslo, a la zona de la rodilla, y voy a abrir, voy a flexionar y abrir las caderas. Voy a flexionar y voy a abrir, como abriendo, digamos, un pan, ¿no?
como abriendo un pan, se abre ortolani. Entonces eso me va a dar mayor grado de inestabilidad, me va a dar cómo se va a luxar la cadera. En cambio el Barlow tengo que cerrar. Entonces agarro y cierro, hago aducción y extiendo, en este caso, jalo toda la zona del muslo, entonces me va a dar el ortolani y el Barlow, ¿no? Ahí está, ¿no? Ortolani y el Barlow. Barlow aducción. Sí, dice extensión. Sí, porque es la maniobra para tratar de reducir. Sí. Si en ese caso está bien acá aducción. Sí, porque el ortolani es el que me va a dar la abducción, ¿no? Como está acá, abducción. Entonces acá, ¿no? Ortolani, abrimos como un pan, ¿no? Ortolani, abrimos. Y Barlow, cerramos. ¿Está bien? Y ahí fácilmente reconocemos que con el ortolani, cuando abrimos, flexionamos la cadera, ¿no? Flexionamos y abrimos. Y el otro cerramos y extendemos. Ya. Acá tenemos, en este caso, las pruebas diagnósticas. ¿Qué prueba diagnóstica se considera de utilidad en el diagnóstico precoz de la luxación congénita de la cadera? Ustedes han visto una radiografía, ¿no? Yo les enseñé una radiografía. Pero en realidad, el mejor el diagnóstico, digamos, más rápido, más precoz, ¿no? En los niñitos, en general, para articulaciones, para tejidos blandos también, es la ecografía, en general. Por eso es que ustedes también ven en neurología, a los niñitos, lo que se les hace es la ecografía por la fontanela, ¿no? En nosotros, en el caso de traumatología también, los niños los evaluamos primero con ecografías de las articulaciones y de partes blandas, porque es muy sensible. El niño tiene una cantidad enorme de líquido en el cuerpo y toda la zona, digamos, ósea y la parte articular está tan bien hidratada que es muy fácil reconocer las estructuras por parte de la ecografía. Entonces, para nosotros también, el diagnóstico precoz, en este caso para estos pequeñitos, es la ecografía. Y después ya viene pues una serie de exámenes, ¿no? Podemos usar las radiografías, podemos usar resonancia magnética, ¿no? Y principalmente estas, ¿no? La ecografía, resonancia magnética y por ahí la radiografía. Pero lo primero es la ecografía. ¿Qué porcentaje de éxito se consigue el diagnóstico y tratamiento precoces de la luxación congénita de cadera? ¿Al 100%? ¿Al 10%? ¿Al 50%? ¿1%? ¿En qué consiste en este caso el diagnóstico temprano, digamos, en este caso de la luxación congénita? Mientras más temprano, mejor. Se dan tiempos, ¿no? Algunos mencionan 2 meses, otros mencionan 6 meses, otros 1 año, 2 años. En realidad, en general, el tiempo es el más pronto posible. Si se diagnostica lo más antes posible, el tratamiento va a ser mucho mejor. ¿Ya? Y hay una escuela bastante importante en este caso que menciona que es preferible antes del año. ¿Por qué? Porque se basa en lo siguiente. 6 meses, menos de 6 meses, muy bien. Hasta el año, aceptable. ¿Por qué? Porque el niño empieza a caminar aproximadamente al año. Entonces, mientras más temprano entre el tratamiento para poder reducir esta cadera antes del año, el niño va a tener más oportunidades de poder caminar sin ningún problema. Entonces se menciona preferible antes del año, o sea, antes de la marcha, para evitar complicaciones. Porque si esa cadera la someten a carga, la someten a marcha, estando en una posición inadecuada, van a comenzar a alterarse la parte articular, va a comenzar a deteriorarse la cápsula, se va a deteriorar el cartílago y también el tejido óseo, que es muy lábil en el niño,
en el pequeñito, en el menor de 1 año, muy lábil. Entonces, en cualquier carga en un eje no anatómico va a deteriorar toda la zona articular y va a generar mucho más problemas posteriormente para poder nosotros corregir esta deformidad. Por eso es preferible, se menciona, antes del año, antes de la marcha. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento? Hay una pregunta más adelante. Vamos a dejar eso para tratarlo ahí en esa parte del tratamiento. 95% de éxito se consigue con ese tratamiento que vamos a hablar. Vamos a hablar, hay una preguntita más adelante. 95% de éxito. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de tener a un paciente con una luxación congénita de cadera y la mamá les pregunta, doctora, ¿mi hijo va a poder caminar? ¿Se va a recuperar? Ustedes lo han diagnosticado tempranamente, han hecho, digamos, la evaluación, han hecho el diagnóstico ya con los exámenes auxiliares y tranquilamente ustedes les pueden decir, usted tiene este porcentaje. De 100 niños, aproximadamente el 95% con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y adecuado se consigue el éxito, ¿no? En el casi 95%. Entonces la mamá va a estar mucho más tranquila, ¿no? O sea, no es una enfermedad, digamos, discapacitante si es que la tratamos adecuadamente a tiempo. El problema viene en el no diagnóstico. En el no diagnóstico o en el diagnóstico muy tardío. Ahí comienzan a aparecer ya los problemas. Ya. Acá tenemos qué signo radiológico no es característico de la luxación congénita de la cadera. Acá nos están hablando ya de signos radiológicos. Si yo estoy hablando de signos radiológicos, quiere decir que probablemente este niño o esta niña no ha tenido pues un tratamiento adecuado en los primeros meses o en el primer año de vida. Probablemente este pequeño o esta pequeña tiene más tiempo con esta enfermedad y no se ha tratado adecuadamente. Cuando yo tengo osificación precoz de la cabeza femoral, osificación precoz de la cabeza femoral, no estoy hablando de luxación congénita de la cadera. No estoy hablando de luxación congénita de la cadera. La osificación precoz de la cabeza femoral está en relación con otras enfermedades que dan, en este caso, osificaciones tempranas, no solamente en la cadera, no solamente en la cabecita femoral, sino en otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos enfermedades como en este caso la osteopetrosis, en algunos casos se presenta muy tempranamente, en algunos casos relacionados con algunos tipos de osteomalasias y con algunos tipos también, en este caso, de enfermedades por necrosis aséptica, en este caso de las zonas articulares, incluyendo la cadera, con osificaciones tempranas de la cabeza femoral. Las luxaciones congénitas de la cadera sí me dan migración proximal y lateral del cuello femoral, es decir, el cuellito, ¿no? Porque es cabeza, cuello y viene toda la diáfisis, ¿no? Del trocánter, toda la parte femoral. Entonces, ese cuellito del fémur, ese cuellito se comienza a hacer proximal y lateral. O sea, se comienza a achicar. Se comienza a achicar y se comienza a abrir un poco. ¿Por qué? Porque está haciendo una nueva función. Entonces, la función inadecuada de toda la zona articular de la cadera va a generar que el cuello se altere totalmente. Y si el cuello se altera totalmente, el tratamiento va a ser mucho más difícil y va a quedar ya con complicaciones. Cótilo displásico, plano y verticalizado. Cuando pasa el tiempo y no se ha colocado la cabeza en la zona del cótilo, en la zona de la coxa, no se ha colocado para que haga el acetábulo, para que lo forme, se aplana, se vuelve como
como una pared, digamos, sin ninguna forma de acetábulo. Se hace plano y se verticaliza como una pared. O sea, genera como una pared. ¿Y dónde va a entrar la cabecita? Comienza a bailar y cuando el niño comienza a caminar, comienza a formar un neoacetábulo. Es decir, comienza a formar el acetábulo más arriba de donde debió ser el cótilo inicialmente. Lo forma más arriba y obviamente en una zona donde no debe formarse un acetábulo, por lo tanto va a tener más problemas de vascularización, coxartrosis más adelante, digamos cuando tiene 20, 30 años, de manera temprana. Falso acetábulo situado encima del normal, que es lo que yo les menciono, el neoacetábulo, que es ese acetábulo que se forma y por lo tanto va a tener problemas de irrigación, problemas también de luxación más adelante en esa zona y problemas de coxartrosis más temprana. ¿El tratamiento en qué consiste? El tratamiento va a consistir en lo siguiente. Si yo tengo un pequeño que tiene una luxación congénita de la cadera, entonces yo tengo que tratar de reducir la luxación. ¿Cómo reduzco? Fácil. ¿Recuerdan la maniobra de Barlow? La maniobra de Barlow es una maniobra para reducir la cadera, ¿no? Reduzco la cadera y después tengo que mantener, digamos, la cadera en su sitio. ¿Y cómo mantengo la cadera en su sitio? Hay una serie de dispositivos, una gran cantidad de dispositivos que venden tanto las ortopedias como aparatos de ortesis, ¿no? Que se colocan al niño. Se mencionan también los pañales, ¿no? Varios pañales para que el niño mantenga pues la cabecita femoral dentro del acetábulo. También se pueden colocar en este caso yesos de tal manera, ¿no? Separando la zona perineal, liberando esa zona para que pueda hacer sus deposiciones, ¿no? Sus necesidades básicas fisiológicas el pequeñín, y dejando la zona acetabular congruente con la cabeza femoral. Y también hay dispositivos, en este caso, que los hacen de telas, ¿no? Digamos ya manualmente, ¿no? Entonces hay una serie de dispositivos con correas también hay, pero todos van a tener la misma función. Todos van a tener la función de poder flexionar, digamos, la zona del muslo, ¿no? La zona de la cadera, ¿no? Flexionar y mantener un poquito abierto. Eso permite, ese movimiento permite que la cabecita entre en el cótilo fisiológico, entre en el cótilo y se comience a formar el acetábulo. Porque el pequeño tiene la gran capacidad de formar. Si nosotros le inducimos colocando el acetábulo con la cabeza femoral congruente, lo que va a hacer el cuerpo del niño va a comenzar a generar un acondicionamiento de esa zona, ¿no? Y va a tener un acetábulo donde apoyar. Entonces, todas las ortesis en general, yesos, aparatos de plástico, aparatos en este caso con telas, con vendajes, los pañales que le colocan también, doble, triple pañal, ¿no? Los aparatos con correas, todos esos aparatos, todas las ortesis en flexión y abducción, ¿no? O sea, el niñito con las piernitas un poquito abiertas, ¿no? Y flexionadas junto con el muslo, tenemos que esto va a generar que el niño tenga, digamos, la oportunidad de formar su nuevo acetábulo. Ese es básicamente el tratamiento al recién nacido. Ya, hasta ahí con luxación congénita de la cadera. Más frecuente en varones, Algunas series mencionan de 4-1 con respecto a las mujeres. Luxación congénita de la cadera. Vamos con la parte del pie. Hemos hecho pie
la vez pasada sí hicimos pie, ¿no? Sí, bueno, digamos que acá hay algunas cositas que podemos ir reforzando en la parte del pie. Entonces, básicamente tenemos que distinguir en pie lo que es un pie plano, ¿no? En este caso, de tipo congénito, de tipo postraumático y los otros tipos de pie, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un pie plano congénito, estamos hablando de un recién nacido que tiene un pie plano, ¿no? Desde el nacimiento, ¿no? Vale la redundancia. O sea, nació con ese pie. El tipo de pie plano postraumático es un pie que es un paciente que estuvo bien, ¿no? Digamos, un paciente que tiene 20 años, 21 años, está caminando por la avenida Arequipa, quiere cruzar la pista y pasa un carro por su pie. Entonces aplaza todos los huesos, digamos, tiene fracturas, todo se recupera, pero queda con un pie plano postraumático, ¿no? O de repente es un pequeñín que estuvo haciendo algún tipo de deporte, algún tipo de actividad, se cae, se fractura o se luxa, digamos, los huesos del pie y termina en un pie plano. ¿Está bien? Se rompen los ligamentos, los tendones, ¿no? Ese es un pie postraumático. Pie plano reumatoideo. Los pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen una serie de alteraciones, no solamente en el pie, también en las manos, también en la parte cervical. No, lo clásico que hacen pues los reumatólogos cuando tienen un paciente con artritis reumatoidea, evalúan la zona cervical, digamos de C5, C6, ¿no? Que se comienza a fusionar, dolor, digamos, en las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas también proximales, especialmente el segundo o tercer dedo, con deformaciones típicas que tiene en la mano, artrosis en todas las articulaciones, en las articulaciones de la muñeca, en las articulaciones del hombro, con lesiones también en manguitos rotadores, lesiones también en la zona de la cadera, con artrosis, coxartrosis, que termina muchas veces en prótesis, en rodilla, artrosis también. Todo esto, ¿por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria, la artritis reumatoidea, una enfermedad inflamatoria de carácter crónico y de carácter también ondulante, con periodos de exacerbación y periodos de remisión con el tratamiento, en este caso sintomático, o el tratamiento con modificadores de la enfermedad reumatoidea. ¿No? Eso lo ven bastante en reumatología. Y también genera pie plano, reumatoideo. Entonces, ¿en qué consiste el pie plano reumatoideo? Bueno, el pie plano reumatoideo consiste en una alteración de toda la zona estructural de fijación, como son los ligamentos, en este caso, todos los ligamentos del pie, artrosis y degeneración en las carillas articulares de todos los huesos del pie, incluyendo astrágalo calcáneo, astrágalo tibia y la zona también de las cuñas, ¿no? Incluyendo el cuneiforme y los metatarsianos. Todas las zonas articulares se comienzan a aparecer degeneraciones en la zona articular y comienza a aparecer deformidad, se aplana el pie. Todo por una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoidea. ¿Otras enfermedades inflamatorias articulares generan también pie plano? Sí, pero digamos, como son menos frecuentes, ¿no? Y dan menos problemas también en el pie, también menos problemas. Ahora, eso también no es muy frecuente también en la artritis reumatoidea. Eso no quiere decir que si yo tengo un paciente con AR, de todas maneras voy a tener un pie plano reumatoideo, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Así como no todos tienen pues deformidad en las manos, no todos tienen, ¿no? Eso ya son, digamos, peculiaridades, ¿no? De la enfermedad que siempre tenemos que pensar también, ¿no? Un pie plano paralítico. Un pie plano paralítico es un pie plano que ha perdido inervación de las zonas aferentes, principalmente de las zonas aferentes de la médula, de la zona lumbosacra.
especialmente de la mitad de L4 hasta S3 principalmente. Entonces, cuando hay una lesión a nivel lumbar en esta zona, o por encima, si es que ha habido una sección o una enfermedad, como pueden ser los mielomeningocele, la raquisquisis, etcétera, todas esas enfermedades también de la columna, de la parte de la columna vertebral, puede generar problemas también como la diabetes, antecedentes de bon sequard por PAF, ¿no? por bala en la columna, etcétera. Hay una serie de patologías. En general, para resumir, diabetes también. Ya, en general, todas esas patologías que generan problemas de lesión en las zonas, en la zona pues del plexo lumbosacro de esta zona, ahí o más arriba, ¿no? De diferentes tipos, enfermedades desmelinizantes también, también tenemos la poliomielitis, una serie de enfermedades generan el pie plano paralítico principalmente por función de las neuronas aferentes, ¿no? Por desaferentación. Pie plano paralítico. ¿En qué consiste? Básicamente las zonas, la inervación aferente que genera pues un trofismo en la zona muscular y tendinosa, ¿no? Porque los tendones son continuación de los músculos. Entonces, al perder este trofismo en la zona muscular y tendinosa, se pierde, en este caso, el soporte dinámico de la zona del pie. No solo del pie, ¿no? También de la pierna, a veces de la rodilla para arriba también el muslo, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de pie, entonces un pie plano paralítico por desaferentación, por problema muscular. Se pierde el tono muscular y tendinoso, entonces los ligamentos y los huesos se desestructuran y terminan generando un pie plano paralítico. Y el pie plano esencial o laxo infantil es un pie, digamos, no patológico, también por esa capacidad que nosotros estamos mencionando de los pequeñitos que tienen esa laxitud o hiperlaxitud en general, tanto de la parte articular como la parte tendinosa, muscular también, ¿no? Entonces el pie esencial o laxo infantil, una enfermedad benigna, bueno, no le llamemos enfermedad, es una entidad benigna, un hallazgo que, digamos, es un diagnóstico diferencial con los otros tipos de pie plano, ¿no? Pero de todos estos, ¿cuál es el más frecuente? Obviamente lo no patológico, ¿no? Entonces el pie plano esencial o laxo infantil es en este caso pues el tipo más frecuente de pie plano. Es el pie plano que encontramos en casi todos los niños, ¿no?